Gracias a Dios por el ministerio de alabanza, ese tiempo precioso que nos ayudó, nos guió para estar en la presencia de Dios, cantándole. Gracias, hermanos, por ese esfuerzo que hacen. Sé que algunos se tienen que levantar muy temprano para venir y ensayar y hacer todo eso. Gracias, qué bendición para nosotros es eso, y que Dios se agrade y bendiga ese esfuerzo que hacen para bendecirnos a nosotros. Y bueno, estamos aquí una vez más en el tiempo de la predicación. Quisiera que vayamos directamente a nuestro texto en 1 Corintios capítulo 6, versículos, ahora estamos versículos del 12 al versículo 20. 1 Corintios capítulo 6, versículos del 12 al 20. Y cuando lo encuentre, por favor, si me acompaña poniéndose de pie. Y mientras doy lectura a la palabra de Dios, y por favor me sigue con su vista, voy a leer Reina Valera. Dice la palabra de Dios: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oremos, hermanos. Padre, su pueblo está sentado a la mesa, confiado en la promesa de Cristo de que Él va a venir y servir a la mesa y va a cenar con nosotros, el pan de la vida. Y por eso, Señor, estamos pidiendo que así sea. Venimos necesitados, venimos deseosos de escuchar su palabra. Y por eso pedimos, Señor, que por la obra de su Espíritu nos dé el entendimiento de la Escritura y me ayude también a mí, Señor, a poder hablar con claridad estas cosas. Señor, de muy poco provecho es que yo haga un trabajo bien si la cosa más importante, que es que usted se lleve la gloria, Señor, y que el pueblo sea edificado. Si no se logra eso, de nada sirve lo demás, Señor. Por eso oramos para que esta porción sirva para la edificación de su pueblo hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, que usted nos bendiga y nos ayude. Estamos confiados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. La porción bíblica que tenemos para este día presenta una serie de dificultades interpretativas en las que existe la tentación de mirar demasiado las dificultades y perder de vista la idea más general o la idea más básica detrás de este pasaje. Algunas de estas dificultades no se han resuelto ni por los expertos en nuestros tiempos, o al menos los que yo consulté. Así que existen diferentes opiniones en algunos versículos que, si usted tiene una Biblia de estudio, podrá encontrar que tal vez en algunas cosas
va a encontrar diferencias en lo que yo explico. Ahora quiero decir y expresar esta enseñanza con bastante humildad, sabiendo que hay diferentes opiniones y opiniones de personas muy importantes en esta materia de la exposición bíblica. Sin embargo, quiero exponer aquello que a mi parecer es lo que me ha satisfecho en cuanto a la comprensión de este pasaje. Así que voy a tratar de dar explicación a esas porciones, porque en repetidas ocasiones hemos tenido la necesidad, mi esposa y su servidor, de aconsejar en algunos temas de inmoralidad sexual, y sale a la luz este pasaje y un entendimiento de este pasaje que puede ser esclavizante para algunos. Entonces voy a estar exponiendo eso. La primera dificultad la encontramos desde el momento en que abrimos esta porción de la Escritura, porque no es fácil entender cómo encaja este pasaje aquí. Es decir, un poquito atrás, en el capítulo 5, Pablo aborda un tema con la iglesia de inmoralidad sexual. Hay un hombre que tiene a la mujer de su padre y está hablando acerca de juzgar esa situación y cómo se tienen que tomar medidas disciplinarias dentro de la iglesia. Y después de eso sigue una porción donde Pablo dice que tienen que tener cuidado con quienes se asocian la iglesia. Si hay alguien que dice ser hermano y está esclavizado a un pecado, dice no te debes de asociar con esa persona, no debes de tener una relación tal con esa persona que sus pensamientos y sus ideas se mezclen contigo. Y esto es algo que a veces nosotros no tenemos mucho cuidado. A veces hablamos y nos relacionamos con personas sin tener ese cuidado de filtrar esa relación, y podemos estar escuchando a personas y después de 2 o 3 días sus comentarios están todavía ahí corrompiendo nuestras mentes. Y Pablo dice, ten cuidado cómo te asocias. Acuérdense que un problema de la iglesia de Corinto es que ellos estaban dejando que el mundo entrara a la iglesia, y Pablo está diciendo, tienen que sacar el agua del barco y tienen que tapar esas fugas, tienen que sacar esas cosas y tienen que filtrar lo que entra a su mente. Entonces capítulo 5 ha hecho eso Pablo. Capítulo 6 habla acerca de demandas dentro de la iglesia. Un hermano está demandando a otro y por asuntos de importancia menor, y Pablo dice, ¿acaso ustedes no pueden juzgar ese asunto? ¿No pueden ver por eso? Y ya Pablo está diciendo poquito más adelante, que fue la porción de la semana pasada, que los que practican ciertos pecados, o cualquiera que es esclavo de un pecado de tal manera que no lo deja obedecer ni confiar en Cristo, esa persona no va a heredar el reino de Dios. Entonces, llegado a este punto, entra en nuestra porción, y capítulo 7 tiene que ver con asuntos del matrimonio. Y nos preguntamos, bueno, ¿cómo entra este tema aquí? Y a mí me parece que este tema es una especie de transición que está puntualizando el pecado sexual dentro de la cultura de Corinto, y cómo Pablo trata de ayudar a los hermanos a tener una visión correcta de la sexualidad y cómo abordar la sexualidad ahora dentro del matrimonio. Así que vamos a estar tocando varios temas que tienen que ver con la sexualidad. Y hay quienes consideran que no es pertinente hablar de la sexualidad en el púlpito o dentro de la iglesia, porque se considera que pues es un tema tabú que no se tiene que abordar. Pero a esto tengo que decir pues que la Biblia lo tiene escrito. Entonces, mientras vayamos avanzando por la Biblia, tenemos que exponer lo que la Biblia enseña. Y en segundo lugar, no hablar del tema no quita el problema de la sexualidad, al contrario, lo aumenta. En los pueblos o en las familias que no se habla el tema de la sexualidad, hay muchísimo mayor riesgo de que los niños o los adolescentes empiecen a experimentar escondidas. Entonces, como es un tema escondido, como no se habla, como nadie dice nada, el niño, el joven, el adolescente empieza a mirar por otros lados, y hay gente que no es ingenua, que es bastante astuta, se puede aprovechar de esa ingenuidad de niños y adolescentes para corromper sus vidas y para destruirlas.
Así que es importante que se hable de la sexualidad en el púlpito. Es importante que como padres, en una manera prudente, en una manera correcta, se hable también de la sexualidad con nuestros hijos, especialmente ya cuando empezamos a ver que empieza a ver a la muchachita, ¿verdad? A la niña o al niño, y tenemos que explicarle ciertas cositas. Es necesario y es bueno. En nuestra porción vemos a Pablo que trata con el tema de la inmoralidad sexual, pero de una manera más amplia. Pablo va a tratar con el asunto de la mundanalidad. En nuestra porción notaremos que hay varios pensamientos mundanos que Pablo corrige. Y en esta exposición, los puntos que voy a señalar son los pensamientos que había en la cultura de Corinto, los dichos populares. Usted sabe que un dicho tiene la característica de concentrar tanta sabiduría en la forma en que uno se guía, ¿verdad? Entonces, a mi parecer, y lo que pude investigar, parece que aquí se encuentran 3 dichos comunes en la cultura de Corinto. Pablo los cita y luego los corrige. Tenemos estos 3 dichos. El primero de ellos que vamos a abordar es: todo me es lícito. Es un dicho de la cultura corintia. El segundo: los deseos son para ser satisfechos. Y el tercer dicho o la enseñanza es: los pecados están fuera del cuerpo. Veamos ese primer dicho de los Corintios: todo me es lícito. En el versículo 12, ahí dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Noten cuántas veces se repite todo me es lícito. 2 veces, ¿verdad? Ahí hay un énfasis. Y muchos piensan pues que es un dicho popular corinto. Es como la expresión en la actualidad: vivimos en un país libre. ¿Quién dice eso, hermanos? Pues el que está en rebeldía, ¿no? El que empieza a gritarle al gobierno, el que empieza a hacer cosas de desorden y viene la policía, ¿no? Y empieza a gritar: vivimos en un país libre, vivimos en un país libre. ¿Por qué? Porque es un dicho que encierra la idea de que puedes hacer lo que tú quieras si vives en un país libre. Y algo semejante era el dicho de los corintios: todo me es lícito, todas las cosas me son lícitas. Y es una idea, hermanos, que también se ha infiltrado en la iglesia. Algunos que se identifican como cristianos han hecho alarde de su libertad como un pretexto para cometer sin temor cierta clase de pecados. En mi juventud temprana, porque ahorita estoy en mi juventud media, ¿verdad? Cuando llega a los 60, mi juventud avanzada, pero ahorita en mi juventud media, existía una enseñanza de que una persona podía recibir a Cristo como su Salvador, pero no como su Señor. Entonces, quiero que me salves de mis pecados, que me perdones, pero no te voy a obedecer, Señor. Es la idea de eso. Y entonces la persona podía decir: bueno, yo quiero ir al cielo sin ningún compromiso. Y eso fue algo muy popular. Un gran maestro de un seminario, Charles Darity, escribió un libro, Una salvación tan grande, y en ese libro él hablaba acerca de cómo alguien puede recibir a Cristo como Salvador y no como Señor. Y él era un maestro para muchos. Así que fue una idea que se difundió en gran manera. Pero el apóstol Pablo pues enseña que no puede ser así. Él fue un férreo defensor de la libertad cristiana. Sin embargo, esta libertad nunca implicó el permiso para pecar. A los Gálatas, ¿qué les escribió en Gálatas 5:1? Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Ahí está. Por tanto, permaneced firmes y no sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Y claro, tenía que ver en ese momento con la ley, pero en muchas otras partes Pablo va a hablar de: oye, si Cristo te rescató, ¿cómo vas a ser otra vez esclavo del pecado? ¿Cómo vas a andar? ¿De qué te rescató entonces? Si te rescató del alcoholismo, de la drogadicción, de la fornicación, y estás otra vez esclavizado de eso, entonces no te ha rescatado. Entonces Pablo era un férreo defensor de la libertad, pero esa libertad siempre implica responsabilidad.
La Biblia nos enseña que cuando Cristo salva a uno, la esclavitud del pecado es quitada. Ahora tiene la capacidad para escoger entre el bien y el mal. Sin embargo, algunos piensan que la libertad que Cristo nos dio es la capacidad para meter la mano en el fuego y poder quitarla cuando ya nos esté quemando. Y no es eso, hermanos. La libertad cristiana no es ver hasta dónde nos está quemando, ¿verdad? Podemos quitar las manos del fuego y mantenerlas ahí. Pablo busca corregir ese alarde en la iglesia de esa libertad, o bueno, ese alarde que había dentro de la cultura, y les da dos principios a través de los cuales puedan filtrar sus acciones. Ok, eres libre, pero hazte estas dos preguntas. Lo que quieres hacer, eso que tú quieres hacer, ¿te conviene? Y la segunda pregunta es, ¿lo que quieres hacer tiene la capacidad de dominarte? Mire, verá, los varones nos llega un punto en el que nos gusta poder tener un hobby, ¿no? Y un hobby es algo bueno, dígase fútbol, pesca, lo que sea. Un hobby es bueno porque le despeja al hombre la mente y llega a la casa y ya no tiene que andar gritando y todo esto, ¿no? Anda más relajado. ¿Y es conveniente un hobby? Sí, pero la pregunta es si tiene el poder de dominarlo. Y muchas veces el hombre va a iniciar muy tranquilamente, pero al rato, si era un equipo de caña, ya va a comprar la lanchita, al rato el motor, al rato al rato todo su dinero se va ahí y está trabajando y pensando en ir a pescar. Está en la iglesia y está pensando en ir a pescar. Está donde sea y está pensando en cuál va a ser el pez más grande que va a agarrar. Tiene la capacidad de dominarlo. Y ahí es donde tenemos que parar y decir, cuidado. O la dama, ¿verdad? La dama quiere pues empezar a un régimen estricto de alimentación y de ejercicio y bueno, empieza con la dieta, luego sigue con el gimnasio. ¿Es conveniente? Sí que es conveniente, pero ¿tendrá la capacidad de dominarle? Probablemente cuando empiece a compararse y cuando empiece a ver a otras personas y diga, yo quiero estar así, y se empieza a sentir insatisfecha, se empieza a sentir mal, y luego si va progresando empieza a despreciar a otras, entonces ahí es necesario parar. Pero es importante juzgar esas cosas y aplicar ese discernimiento. Así que Pablo está corrigiendo esa enseñanza. ¿Todo me es lícito? Ok, pero aplica estos dos filtros. Y claro, eso no permite la entrada del pecado, ¿verdad? ¿Es lícito? Bueno, aplica estas dos cosas. En segundo lugar, otro dicho popular corintio es que los deseos son para ser satisfechos. Y bueno, no lo dice así el texto, pero en el versículo 13 nos dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Otras versiones traducen, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. ¿Qué significa esto? El significado es que las cosas existen para satisfacer los deseos o las necesidades del cuerpo. Tengo sed, hay agua. Tengo hambre, hay comida. Tengo sueño, hay un lugar donde descansar. Tengo frío, tengo algo con qué arroparme. Y los corintios podían aplicar, mira, para cada deseo existe algo que puede satisfacer. Así que si existe el deseo sexual, pues hay que satisfacerlo como la bebida, como la comida, como el abrigo. Y lo veían como una necesidad básica, como una necesidad primaria. Y vaya, hermanos, podemos pensar, esos corintios son tremendos, ¿verdad? Pero había un corintio más moderno que fue el psicólogo Abraham Maslow. Y Abraham Maslow, creo que falleció hace como 40 a 50 años, él propuso una pirámide de las necesidades, cómo una persona podía alcanzar la realización en su vida. Y la parte más baja de esta pirámide, de las necesidades, mencionaba que necesitaban, antes de alcanzar la realización, que las necesidades fisiológicas fueran satisfechas. Y dentro de la primera base, hablaba acerca de respirar, comer, beber,
procesos biológicos del cuerpo y agregó sexo en esa misma categoría. O sea que las relaciones sexuales eran tan necesarias como comer o como respirar para alcanzar la realización. Era lo mismo que creían los corintios, hermanos, solamente que este señor, pues con un doctorado dice estas cosas, ¿verdad? Y parece más creíble. Y para muchas personas han adoptado la pirámide de Maslow para alcanzar la realización. La vida, según la entendemos por medio de la Biblia, es más que la satisfacción de nuestros impulsos, hermanos. Pablo va a exponer la manera en que el cristiano debe ver la vida y su cuerpo en relación con ello. Ahí mismo en el versículo 13, Pablo dice: por tanto, al uno como a las otras destruirá Dios. Aquí Pablo está hablando del vientre y de los alimentos. Pero ¿qué significa que Dios va a destruir el alimento y el vientre? Significa que, y bueno, no lo sé con mucha certeza, como les digo, aquí son los puntos amplios, no lo sé con mucha certeza, pero creo que tiene que ver con que en el tiempo de la resurrección, cuando Dios nos dé cuerpos, no va a existir ese deseo que nos impulse a pecar. ¿Vamos a poder comer? Sí, como el Señor Jesucristo comió pescado, pero no va a existir esa hambre que nos mueva, ¡ay, no puedo! No van a existir esos impulsos, esos deseos, porque nuestro cuerpo ya no se va a degenerar, no va a necesitar de estas cosas. Entonces creo que Pablo va en esa dirección, hablando acerca de que Dios lo va a destruir, y sigue diciendo en el versículo 13: pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Este es el dicho de Corinto, es: los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. El dicho cristiano tiene que ser así: el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Como se alcanza a notar, el dicho es aplicado específicamente al pecado sexual. El cuerpo, hermanos, no es para darle rienda suelta a los deseos sexuales. El cuerpo es para servir al Señor, y el Señor es el deleite de nosotros. Y usted lo puede disfrutar en el tiempo de la alabanza, ¿no? Está ese tiempo en el que usted está alabando al Señor y vaya, hasta el cuerpo se mueve, siente ese deseo. Es algo precioso, porque así somos. Nuestro cuerpo es para el Señor y el Señor es para nuestro cuerpo. Otra cosa, versículo 14: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Vamos a observar en el capítulo 15 de 1 Corintios que cuando hay un incorrecto entendimiento de la resurrección del cuerpo, hay muchos problemas de moralidad. Si usted no tiene una confianza firme y fuerte en que va a resucitar con un cuerpo nuevo, lo más probable es que usted empiece a deslizarse hacia ciertos pecados. Pablo lo dijo en 1 Corintios 15:32: si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, o sea, haciendo esta suposición, comamos y bebamos que mañana moriremos. Así que al parecer la iglesia de Corinto, al ignorar que el cuerpo iba a ser resucitado, decía: pues, ¿qué importa qué hago con él? ¿Qué importa? Voy a vivir mi vida de desenfreno, aquí acaba todo. Y Pablo está corrigiendo y diciéndoles: no, señores, así como Dios resucitó a Jesús, así también Él nos va a resucitar a nosotros. Así que, hermanos, a veces no entendemos para qué nos sirve cierta doctrina, como la resurrección, pero en la práctica es muy importante. Y Pablo le está haciendo ver a los corintios que ellos tienen que corregir. Y ahora los versículos 15 al 17 son una corrección más al pensamiento de los corintios. Veamos los versículos 15 al 17. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne.
pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. De estos versículos, hermanos, el 16 es el que nos presenta la mayor dificultad. Y he querido que los veamos en el contexto del versículo 15 y 17 para que entendamos mejor. El versículo 16 dice que el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella. Y en repetidas ocasiones, hermanos, hemos tenido la consejería con personas que antes de su matrimonio o en su matrimonio hubo problemas de inmoralidad sexual. Y ha llegado la pregunta, entonces, ¿significa que yo estoy unido con otra persona en una sola carne? ¿O qué está pasando? Porque sí tengo, y sí es una cosa que esclaviza, es una cosa que tiene atada la mente de las personas como un nudo allí, una dificultad. Hay quienes dicen que sí, una vez que una persona tiene relaciones sexuales con otra, queda unido como una sola carne. Pero hay que preguntarnos si eso es lo que está diciendo el texto. ¿Es eso lo que dice el texto? Bueno, tengo algunas objeciones. Primeramente, si bien es cierto que bíblicamente hablando las relaciones sexuales son la culminación de la intimidad en el matrimonio, no se pueden comparar con el matrimonio mismo. Cuando leemos en la Escritura que Dios hizo a Adán y Eva y los dos se hicieron una sola carne, se refiere a que formaron una familia. No significa que tuvieron relaciones sexuales. Significa que cuando hay esa unión, tiene que ver con la formación de una familia, un pacto. Por eso leemos en muchas partes del Antiguo Testamento, cuando alguien le dice, por ejemplo, al rey David, tú eres mi carne. Está hablando, somos familia. No está hablando de que son matrimonio porque son un hombre y otro hombre. Le dice, somos tu carne. Y esa expresión la vamos a encontrar en repetidas ocasiones en el libro de Samuel y Reyes, hablando de que somos familia. Así que la unión así es de formar una familia. En segundo lugar, la palabra unir en el griego kolao no se refiere a tener relaciones sexuales, aunque lo puede implicar. Los significados de esta palabra son vincularse o aferrarse. Con esto quiero decir que no considero que el versículo 16 significa que las relaciones sexuales hacen que una persona se vuelva una carne con otra. No considero que lo haga. Lo que Pablo está señalando aquí es un problema muy particular en Corinto. Este problema es que en Corinto había un templo y en ese templo había 1000 mujeres sacerdotisas. Y los hombres que iban a adorar a Artemisa en ese templo, la manera en que llevaban a cabo el culto y la manera en que se culminaba ese pacto entre el feligrés y la divinidad era por medio de tener relaciones sexuales con esa sacerdotisa. Y la sacerdotisa usaba su cuerpo en una manera que era como una conexión, como un pacto que se hacía con esa divinidad. Y en ese sentido me parece que Pablo está diciendo que el que se une a una ramera, porque es muy específico en decir una ramera, y se usaba el término para hablar así de estas sacerdotisas, es que estaba entrando en un pacto con esa divinidad, que estaba entrando en esa relación con ella, así como el pacto que Cristo hizo con nosotros por medio de su sangre. Por eso es incompatible completamente que un cristiano de Corinto fuera al templo allá y dijera, no hay problema si yo entro en una relación con una ramera de esas. No, era imposible, era incompatible, porque estaba haciéndole infiel al Señor con quien tenía un pacto. Por eso leemos en el versículo 18, huid de la fornicación. Pablo está ahí hablando muy directamente, ustedes no pueden ir a ese lugar, no pueden llegar allí, estar afuerita mirando a ver si pueden entrar su turno o adorar. No, porque ustedes tienen un pacto con el Señor. Pablo les dijo, huyan de la inmoralidad sexual. Y así como en la época de los corintios, hermanos,
en nuestro tiempo, la inmoralidad sexual, está muy relacionada con la mentalidad mundana en que vivimos. Y vivimos en un tiempo de una revolución sexual sin precedentes, hermanos. El acceso a material sexual es fácil de conseguir, es confidencial, es gratuito y es sin riesgos. Hace 80 años, 90 años, bisabuelos, tatarabuelos que querían tener acceso a cosas así, no era confidencial, corrían el riesgo de ser difamados, bueno, y ahora no. Ahora en nuestro teléfono, en la televisión, donde sea, estamos viviendo en un tiempo sin precedentes en asuntos de inmoralidad sexual. Los artistas de nuestra época, hermanos, ¿qué hacen? Desensibilizar completamente a la sociedad para que mirar a una mujer con lujuria y hablar canciones con alto contenido sexual sea como algo normal. Y nos está desensibilizando a los hombres, está haciendo que las señoritas empiecen a comportarse de otras maneras. Realmente nuestra sociedad está muy afectada por estas cosas, hermanos. Y se busca que cada uno de nosotros le dé rienda suelta a nuestras pasiones. Tenemos que huir de eso. No podemos vincularnos con el mundo porque eso sería infidelidad con el Señor. Santiago 4:4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dicho esto, vamos con el tercer pensamiento que dominaba la cultura de Corinto. Los pecados están fuera del cuerpo. Versículo 18 nos sigue diciendo: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Aquí posiblemente, y tengo que decirlo con más humildad todavía, posiblemente nos encontramos con un tercer dicho. En el griego no dice la palabra otro, es una inferencia de los traductores. Y si le quitamos otro a esta frase, tenemos el dicho. Dice: cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Esta creencia se desarrolló un poquito más plenamente en el siglo II. Los gnósticos decían: mira, tú puedes hacer lo que tú quieras, porque al final lo que tú hagas queda fuera. No te va a dañar tu alma. Tu alma es intangible, es pura, es limpia. Cuando te mueras, tu alma va a salir de tu cuerpo y se va a ir a ese ser superior que hablaban los griegos. Y va a llegar a ese ser superior a través de un proceso de iluminación. Y una idea ya se estaba infiltrando en ese tiempo del apóstol Pablo, de que no importa lo que hagas, no te afecta. No te puede afectar cualquier pecado que tú hagas. Y por muy absurdo que parezca, hermanos, hay profesores de seminario que han adoptado un sistema de creencias semejante. Hay una porción donde Pablo dice que no soy yo el que peca, sino mi carne. Y profesores de seminario han dicho que si ellos cometen un pecado, no fueron ellos los que lo cometieron, sino su carne. Ok. ¿Y cómo las separas? O sea, ¿dónde está uno y dónde está lo otro, no? Es un entendimiento incorrecto de las Escrituras. Pero aún así hay gente que se busca justificar. ¿Cómo corrigió el apóstol Pablo este pensamiento? Ahí mismo en el versículo 18 dijo: el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Y qué significa eso en el contexto de las relaciones sexuales sagradas en el templo? Significa que si un creyente corinto iba al templo de Artemisa y llegaba a adorar a esa divinidad, lo que ese creyente llegaba a hacer era algo sumamente delicado. Era profanar la morada de Dios. ¿Sabe? Uno de los pecados más atroces que conocemos en el tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento fue un hombre que llevó un cerdo y lo sacrificó a Zeus en el altar del templo en Jerusalén.
Los judíos tuvieron tal odio y tal repulsión por ese acto que se levantaron en armas en contra de los griegos. La Biblia describe ese acto como una abominación, la abominación desoladora. Y cuando nosotros leemos esta parte, Pablo está diciendo lo mismo. Si tú, siendo un creyente, vas a ese lugar y tienes relaciones y entras en un pacto, lo que estás haciendo es algo como sacrificar un cerdo en el lugar santísimo. Lo estás profanando. Por eso leemos versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ustedes recuerdan que Jesús prometió que el Espíritu Santo moraba con los discípulos, pero después dijo, estará con ustedes, estará en ustedes. Esa es la promesa. El Espíritu Santo viene cuando nosotros hemos creído en Cristo, hemos abrazado el Evangelio. El Espíritu Santo viene como el sello, Efesios 1:14, viene como el sello sobre nosotros y nuestro cuerpo se convierte en un templo. Y si ya es el templo y si Cristo y si el Espíritu está habitando, ya no es nuestro, es de Dios. Porque fuimos comprados, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí se expresa la razón por la cual los corintios no debían mezclarse con las prácticas de su cultura. Aquí también se encuentra un principio muy importante, que Dios nos rescató para vivir una vida que le glorifique con nuestro cuerpo. ¿Y cuál fue el precio que Cristo pagó para comprarnos, hermanos? Para redimirnos. Su sangre, gracias, su sangre, su preciosa sangre. Él tuvo que dar su vida en rescate por nosotros. Voy a empezar a concluir aquí. Ahora que hemos pasado por esta porción bíblica, nos damos cuenta que mucho del mensaje está condicionado a la situación que estaba pasando en Corinto, ¿no? Que había un templo, que había sacerdotisas, que la forma de adorar, y podemos sentirnos como que un poco lejos de eso, porque pues aquí no hay un templo como tal, y no hay sacerdotisas como tales, y podemos pensar, bueno, está un poco lejos de nuestro contexto. Pero aquí hay por lo menos 6 declaraciones que tienen que ver con todos los creyentes de todos los tiempos y que es importante acatar. Primeras de estas cosas son: la primera, el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Su cuerpo no es para que lo ande usando para sus propios placeres. Su cuerpo, mi cuerpo, es para el Señor. Y el Señor es el deleite y gozo para nuestro cuerpo. En segundo lugar, el cuerpo está destinado a la resurrección a través del poder de Dios. Hay que fijar mucho ese pensamiento en nuestra mente. En tercer lugar, el cuerpo es un miembro de Cristo. Por lo tanto, no lo vamos a andar mezclando con otras creencias, con otras prácticas. Cuarto lugar, el que está unido al Señor es un espíritu con Él. Estamos unidos a Él como usted está unido con su esposa o con su esposo. Es algo así, una unión fuerte, un pacto con Dios. 5, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No se olvide de eso. No hay que olvidarnos de eso. Y en sexto, los cristianos deben honrar a Dios con sus cuerpos porque han sido comprados por un precio. Así como los hermanos de Corinto fueron exhortados a cambiar su manera de pensar en cuanto a la sexualidad en la cultura, nosotros también somos llamados a pensar bíblicamente y nadar en contra de la corriente de la inmoralidad sexual en la que vivimos, hermanos. Que el Señor nos ayude a vivir vidas de pureza, que nos ayude contra tantas cosas que hoy nos seducen sexualmente. Que el Señor nos guarde. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por guiarnos a través de su palabra, Señor, en este tema. Oramos, Señor, para que usted blinde, Señor, nuestros corazones y nuestras mentes, nos ayude a filtrar las cosas que el mundo quiere introducir, pero también, Señor, nos ayude
para luchar contra nuestras pasiones. El mundo vemos que cada vez nos dice, sé como eres, y sabemos que muchas veces esas no es otra cosa más que decir, da rienda a tus pasiones. Por favor, Señor, ayúdenos. Sé que cada uno de nosotros tenemos alguna lucha que enfrentar respecto a esto, pero Señor, que su palabra traiga consuelo, fortaleza y nos ayude en esta época difícil que nos ha tocado vivir en cuestión de sexualidad. Guárdenos, Señor, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y bendiga su palabra en nosotros.